Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense, y como toda la semana seguimos descubriendo a los artistas y los espacios de la región. Un programa que hoy va a estar dedicado al cine nuevamente, Lía. Exactamente, y el cine es un trabajo también, y la cultura es un trabajo. De hecho, fue una consigna que ha estado presente mucho tiempo y que sigue estando presente en los reclamos de la cultura en el mundo laboral. Y hoy vamos a hablar de un rol específico en el cine, que es la producción. ¿Cómo es producir cine en la ciudad de La Plata? Y también en la ciudad de La Plata hay muchísimas productoras, hay muchos realizadores que también han pasado por el piso de este programa, así que vamos a ver a Santiago Reale cuando vino a este programa a presentar su última película. ¿Cómo fue la producción del cortometraje en cuanto a lo económico, ¿no? Es algo que siempre hablamos, que la industria audiovisual platense es una de las grandes carencias, ¿no? De cómo conseguir fondos para hacer La Plata. Y lo que teníamos a favor nosotros cuando... en realidad originalmente el proyecto era la tesis de Santi, y lo que teníamos era tiempo, más que nada, tiempo y equipos que nos habían prestado. Entonces lo que hicimos fue irnos a grabar 2 semanas y utilizar ese recurso que era el tiempo a nuestro favor para poder grabar el corto. En realidad originalmente el corto iba a ser uno solo, iba a ser la tesis de Santi, y aquel verano sin hogar, que es lo que se presentó en Mar del Plata, es un desprendimiento en realidad de la tesis, porque va a ser parte de un tríptico de 3 cortometrajes sobre Laguna Alsina y sobre todo ese universo que Santi ha creado. Y bueno, lo que se hizo fue, con un capital inicial que era tuyo, ¿no? De Santi. Fuimos allá y con mucha ayuda del pueblo también. Grabamos durante 2 semanas y después, gracias a un incentivo de las PAR, que era un incentivo que da la Secretaría de Cultura de la ONLP, pudimos encarar lo que fue la segunda parte del rodaje que se hizo acá en La Plata. Bueno, estamos viendo a Santi Reale y sobre todo escuchando a Juan Proto, productor de todos los cortos de Santiago y de su futura ópera prima también, que veremos dentro muy poco, y a Juan, que lo vemos mucho acá en los pasillos del canal. Exacto, y lo que cortamos un poco de el Mejor Plan 10 años tiene que ver con el tema del programa, que es la producción, ¿no? Siempre que se habla de cine se habla de la dirección de la película, pero los productores, las productoras, muchas son mujeres también. El que sufre. Sí, las que están corriendo ahí hasta el minuto antes del rodaje tratando de resolver todo, muchas veces están como más invisibilizadas. Así que hoy la idea es conversar con Paula Sprela, que está acá, que es productora de la región, podemos decir, de Berizo también, que nos va a contar un poquito cómo es esto de producir en la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Vos siempre te dedicaste a la producción, ¿no? Fue como tu rol. En realidad sí me dediqué varias experiencias a la producción. No es que la tarea de la producción me la haya planificado producir, sino que se fue dando, ¿no? Se fueron dando distintas situaciones, oportunidades, posibilidades que fui desarrollando la tarea de producción, ¿no? También me interesan y tengo algunos proyectos de dirección, pero la mayoría de mis experiencias fueron de ese lado, de este fantasmagórico rol de producción. Bueno, y de tu productora Río Cine, donde han hecho cortometrajes, donde han hecho series televisivas y también ópera prima, que vamos a estar hablando ahora dentro muy poquito de su nueva película. Sí, bueno, con Río Cine ya hace 10 años que estamos produciendo. Como el Mejor Plan. Nacimos ahí, en el mismo momento. En el mismo momento. Con la productora surgió un grupo de estudiantes, ¿no? Cuando hacíamos los primeros cortometrajes en la materia de cuarto de la carrera de la Facultad de Artes, de realización, empezamos a hacer un cortometraje alejándonos, yendo a contar un poco de historias que no sean en interiores sino en exteriores. Los barcos en calle, en ese cortometraje, que de ahí surgió la posibilidad de tener una continuidad, de seguir produciendo por fuera ya de la carrera, con algunas estética que nos interesaba, que nos iba uniendo, y se fue dando, ¿no? Como proyectos que contaran historias nuestras, que no tuviéramos que alejar mucho, historias regionales, muchas que tenían las orillas del Río de la Plata como temática, como relato en ficción, en documental, ¿no? Y aparte en esos años, perdón Lía, en esos años, ahora la información está en línea, se ve, si buscás la encontrás. En esos años buscar información, cómo acceder a subsidios del Inca o distintos estados, era realmente difícil. Me parece el rol del productor que te abriste paso, en gran parte fue ese, ¿no? Un aprendizaje de cómo acceder a todos esos subsidios para poder producir cine independiente. Sí,
yo digo que el rol de la producción es un rol que está en todas las etapas de un proyecto, ¿no? Del desarrollo, la idea, el guión, el rodaje en sí, como contener todo un equipo, seleccionar un equipo, administrar financieramente y tomar muchas decisiones, ¿no? Hay como una idea del rol de producción, como que hay algún perfil más que se dedica a lo financiero, lo administrativo y un perfil más creativo, ¿no? A mí siempre me interesó como que esos dos aspectos pueden estar en el mismo rol, en la misma figura, ¿no? Y sobre todo el grado de compromiso que me pasa a mí con los proyectos y que creo que también en el rol sucede mucho, ¿no? El grado de compromiso de involucrarse en los proyectos hace que puedas tomar más decisiones creativas desde ese rol, ¿no? Claro, no diferenciar tanto en producción ejecutiva o producción general, sino, bueno, también tiene que ver con el cine independiente, ¿no? O independiente entre comillas, de poder encontrar un lugar que te permita tener la mirada sobre la producción, podemos decir así, tiene la mirada sobre la totalidad de la película, la serie o el cortometraje. Sí, el rol de producción en general está en todas las etapas, ¿no? Más que todos los otros roles. Claro. Tomando decisiones. Desde buscar locaciones hasta el último minuto de que la gente coma en el rodaje, digo. Sí, y la exhibición y la comercialización y conseguir esas pantallas que cuesta tanto, ¿no? Está en todas esas tareas. Y también me parece importante la capacitación, como decían, ¿no? A veces las primeras experiencias uno se sigue formando y todas las experiencias como que siento que me siguen nutriendo, dando como desafíos, pero la capacitación para ese rol es súper importante, porque si no, no llegas fácilmente a conocer o a tener esa información, aunque está, ¿no? En internet hoy está mucho más accesible, pero igualmente hay muchas convocatorias que siguen siendo como tabú de cómo presentarlos, ¿no? No, y de hecho, en relación a eso, las convocatorias a veces son unos formularios que hay que llenar y que están disponibles, pero el tema es saber leer esos formularios y saber qué pones en esos formularios para alguien que está produciendo. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que recién empieza en la producción, ¿qué le dirías? La capacitación y la formación permanente es algo que tiene que estar, digamos, yo lo sigo haciendo todo el tiempo, siento que falta un montón, ¿no? Como de cosas que van apareciendo, actualizándose. Eso me parece que es un elemento fundamental. Y después que hay hay pocos productores y productoras regionales, ¿no? En la región siempre como que falta un poco ese rol y a veces lo terminan haciendo roles que les cuesta justamente eso, llegar a algún fondo nacional o llegar con una carpeta más sólida. Entonces por ahí vincularse con esos roles para poder llegar, para acceder a esos fondos, porque también la producción regional es difícil, no es fácil, porque muchas veces no se llegan a esos fondos o no hay políticas públicas regionales, ¿no? Que ayuden también a preservar, que los realizadores no migren de sus lugares, ¿no? Que no todo el mundo se vaya a capital, digamos. Claro, ¿no? Entonces muchas veces por ahí está bueno fomentar desde las regiones esas realizaciones, esas producciones, para que también construya la identidad regional de la que nos interesa, ¿no? De la que queremos ser parte. Y en muchos de las series, de sus cortos, abordan un montón de personajes de la Ribera y de la provincia de Buenos Aires. Ese abordaje a esos personajes, el rol de la productora es fundamental también para sentarlo, para hablar, para entrevistarlo. Contame un poquito cómo Sí, a mí esa parte me encanta. Es como la etapa de desarrollo o de preproducción, de ir a conocerlos. Me interesa mucho los vínculos que se van generando, ¿no? Como un aspecto de la producción para... también de recomendaciones, lo lindo que sucede detrás de escena, ¿no? Toda la red que se arma, todos los vínculos que haces. En la mayoría, bueno, de las series de Olvidados o de Paisanos, series documentales con historias de personajes reales, ¿no? De sus lugares, fue importante conocerlos y ir varias veces para ir charlando con ellos y generar confianza y saber que íbamos a poner una cámara y que íbamos a contar esto o aquello. Y eso lo hicimos con dirección, pero sí, lo hacen los dos roles juntos, ¿no? Porque también hay que ver dónde vamos a filmar, como la logística de ese lugar. Nosotros tenemos siempre un inconveniente con la naturaleza, no sé si sube el río o no, si llueve, como filmar tanto en exteriores tiene como otra complejidad. Y con la mayoría que fuimos filmando hicimos vínculos que los mantenemos hasta hoy en día, ¿no? El largometraje de Silencio en la Ribera, el último largometraje que
que estamos ahora empezando a exhibir, es como un resumen de un montón de historias que ya fuimos como filmando y conociendo, ¿no? Y que tenemos esa posibilidad de seguir en vínculo con los personajes. gente, Del antecedente digamos, sí. Viñateros del Río, por ejemplo. De Viñateros del Río, de Olvidados del Río. Sí. Bien. Una cosa, vos produjiste ficción y documentales, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en relación a producir un género y otro? Sí, un montón. Principalmente el tiempo que te lleva cada proyecto, ¿no? Cuando hablamos de documental, tiene un tiempo de quizás de años. El guión de ficción, una vez que conseguís los fondos, tenés que hacerlo mucho más. El rodaje es Más rápido. en semanas y es continuo y hay un tema de continuidad también que te lleva el mismo formato. El documental, depende de la historia, puedes estar filmando una biografía, digamos, como distintas etapas o distintos personajes y te lleva como mucho más tiempo, por eso es importante la etapa de desarrollo, ¿no? Como a ver qué queremos contar, hacia dónde vamos y que esos acuerdos entre dirección y producción, que van a estar mucho tiempo, y después sí, hay cuestiones también de cómo se planifica o cómo se hace un cronograma para documental o para ficción, que es mucho más. Creo que la diferencia fundamental tiene que ver en la planificación de los tiempos, los presupuestos también, pero bueno, eso depende siempre del diseño, ¿no? de cada proyecto, puede tener más o menos presupuesto. Y para un director independiente, el tema de los fondos internacionales parece algo hiper lejano. Y ustedes con Silencio en la Ribera han presentado, han ganado fondos y eso le ha dado forma finalmente a la película. Sí, Silencio en la Ribera es un ejemplo de muchos años de trabajo de la preproducción o para llegar al rodaje, ¿no? Estuvimos 5 o 6 años y justamente cuando todavía no se daban las condiciones financieras que necesitábamos, igual fue modificándose mucho la estructura, ¿no? O las necesidades, surgió la posibilidad de buscar fondos afuera, ¿no? Este espacio que existe en muchos festivales, que va creciendo muchísimo, de laboratorios o de work in progress, nos dio la posibilidad de presentar un primer corte, una especie de borrador todavía de la película. Y eso nos permitió dar a conocer el documental en algunos espacios donde escuchabas, se empezaba a dar un diálogo con documentalistas o con especialistas que hacían comentarios sobre cómo iba la estructura y eso hacía crecer un montón el proyecto o te abría la puerta para después estrenar. Defender el proyecto, pero a la vez ser permeable para modificarlo. Sí, y desde la mirada de producción, esos espacios te ayudan a que vos avances, ¿no? A veces con un proyecto, porque cuando lo estás haciendo muy de manera independiente, no tenés como un deadline de cuándo se termina, ¿no? Entonces a veces esas fechas Te van ayudan marcando como la agenda de... a que escribas mejor una sinopsis, a que desarrolles el guión un poco más y que puedas como ir avanzando, ¿no? Y se va como dándole Muy más bueno. solidez. Bueno, Pau, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de Silencio en la Ribera, del estreno, de lo que fue la producción y por supuesto también de Haroldo Conti. Y tenemos sección en Reel, ¿no? Exacto, y vamos a volver con la sección en Reel que en breve la presentaremos. Así que quédense que hay mucha cultura como siempre acá en TVU. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? Argentina trabaja con más velocidad porque elige avanzar con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Primero la gente. Argentina Presidencia. I've got chills, they're multiplying, and Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Vos sos
parte de la Universidad Nacional de La Plata. Vos sos parte de 24/7. Cuando las personas mayores están tratando de amigarse con la tecnología, es inminente ese primer llamado. Hola. Acá te estoy transfiriendo lo de las empanadas. ¿Qué, vos solo? Sí, ¿por? Fíjate si te llegó. Che, decime, ¿cuánto calza Elenita? Vi una promo en internet para comprarle sandalias. ¿Por internet? ¿Me pasás el fono del plomero si lo llamo? Que recién cargué saldo en el celular. ¿Cargaste saldo? Te compré los chocolates que te gustan. ¿En serio? ¿Me transferís lo que gasté? Arre. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. TVU, la tele de acá. Probá con TVU. Meet you downstairs in the bar. I've got chills, they're multiplying, and I'm Seguimos en el mejor plan, vamos a seguir hablando con Paula Sprela, pero es momento de presentar la sección de Tati Cultura en Rilo, Noelia. Exactamente, y hoy Tati nos va a estar hablando del arte correo, que en la ciudad de La Plata tenemos uno de sus máximos representantes, que es Edgardo Antonio Vigo, así que vamos con Tati y Cultura en Rilo. El arte correo fue un movimiento que empezó durante la década del 60 con el impulso del artista Ray Johnson y consistía principalmente en el envío de piezas artísticas a través del sistema postal, como por ejemplo poemas visuales, collage y estampillas. En América Latina, uno de los pioneros del arte correo fue el artista e inventor platense Edgardo Antonio Vigo, quien pensaba que el arte correo era un circuito marginal de comunicaciones y a su vez, además de ser interactivo, discutía los espacios legitimados para la circulación del arte, como por ejemplo los museos y las galerías. En un contexto que estaba asignado en América Latina por el avance de las dictaduras militares, el arte correo se volvió una forma de resistencia, además de un espacio de denuncia para las persecuciones políticas, las desapariciones forzadas y un espacio de debate también para temas como la paz, la justicia y el cuidado del medio ambiente. Hoy la obra de Vigo se puede conocer en el Centro de Arte Experimental Vigo, que está ubicado en la ciudad de La Plata, que cuenta con un inmenso archivo del arte correo. Nos vemos en el próximo Cultura en Río. Espectacular la figura de Vigo, que le hemos abordado hace unos años acá en el programa, y también siempre invitamos a conocer el museo. Exactamente, el Centro Experimental Edgardo Antonio Vigo, que está en la calle 15 entre 56 y 57, una experiencia maravillosa de encontrarse con archivos de todo el mundo, podemos decir. Así es. Seguimos hablando con Paula después de todas estas series de cortometrajes, de festivales, de todo este proceso que llevó al largometraje. Finalmente este año se pudo estrenar en el marco del Bafisi. Sí, estrenamos Silencio en la Ribera, que es un largometraje documental, nuestro primer largometraje documental de Río Cine, en el Bafisi. Fue muy interesante porque es el momento donde empezás a dar a conocer la historia, el documental y ver qué pasa, ¿no? Como empezás a escuchar críticas, reflexiones al público. Y bueno, Silencio en la Ribera decimos que es como una síntesis, ¿no? De estos 10 años de distintos proyectos que fuimos filmando en las orillas del Río de la Plata. Muchas de las series y de los contenidos y de las ficciones y documentales
tienen una temática, como decíamos, regional, rioplatense, y surgieron como que todo ese material surgió antes de conocer la crónica que escribió Haroldo Conti, ¿no? El documental tiene como eje la crónica que escribió el escritor Haroldo Conti sobre además, la isla Paulino. Claro, que además es la última crónica que publica antes de desaparecer, digamos. Un mes antes. Un mes antes. Sí, la sí, publican sí, sí. en la revista Crisis, y en el mes de mayo es la fecha de su secuestro y desaparición por la dictadura militar. Y nosotros nos enteramos de esa crónica después, ¿no? Como en este último tiempo, después de haber filmado un montón de historias que tenían mucha similitud con esa crónica, ¿no? Como que tenían una vigencia en el presente. Y el disparador fue también 2 materiales fílmicos que aparecieron, que le terminaron de dar forma al documental. Uno tiene que ver con un proceso que venimos haciendo con el grupo del Movimiento Visual Platense de recuperación de materiales fílmicos de la vieja Escuela de Cinematografía de La Plata, que es un cortometraje, Hombres del Río, de 1965, en donde era un documental sobre historias de hombres de la región, y planos muy parecidos a los que nosotros también habíamos filmado antes, y temáticas muy vigentes. Y después el otro material es Retrato Humano Haroldo Conti, un documental que estaba haciendo un estudiante también de la carrera, Cuervo, que nunca lo pudo terminar. Y esos materiales, trajeron como al presente con la crónica la posibilidad de terminar este documental con archivo, con recuperación, con digitalización, haciendo este vínculo, ¿no? Entre el pasado y el presente. Y una cosa muy linda es que ese cortometraje lo recupera el hijo después de una historia de haber sido guardado y demás. Y hace muy poquito la Facultad de Artes le entrega al hijo y a quien fuera su compañera el título póstumo a Cuervo, y se proyecta este cortometraje ante un auditorio que se encontraba por primera vez con esas imágenes en crudo, digamos, ¿no? Más allá de quien había visto la película y que podía encontrarse con algún material ahí, el corto está en la facultad y es parte ahora del patrimonio de la memoria de la universidad, ¿no? Y ese vínculo entre el pasado y el presente que está muy bien relatado por Conti, y también con las imágenes actuales de ustedes, con esos trabajadores que siguen pescando a la vieja usanza con caballos, con la mirada de Conti de aquellos también de la quietud del lugar y de los que se iban, ¿no? Me parece interesante cómo ustedes logran ese juego temporal realmente marcar que las cosas siguen igual. Sí, eso fue como lo que más nos llamó la atención de la crónica cuando la descubrimos, cuando Igor, el director, descubre también esa vigencia. Era muy impactante porque, hay como una poesía, ¿no? Y como una palabra de esa crónica de Conti que también tiene como implícitamente un discurso, un compromiso político, ideológico, ¿no? Y esa realidad es la que también nos habían contado en las entrevistas muchos de los personajes, y nos siguen, digamos, si volveríamos a charlar con ellos, hay, ¿no? Lo solitario, ¿no? Lo hostil a veces de la región, las distintas problemáticas, los migrantes, la cultura, y la reapropiación de la isla también, ¿no? Porque, una de las cosas que narra la crónica y que ustedes recuperan también es el tema de, la isla que fue, la inundación de la isla, la inundación que marca también la ciudad de La Plata en hechos trágicos, y qué pasa después con esa isla y cómo ahora también se reconfigura en un espacio que, si bien está en los escenarios de difusión turística, por decirlo de algún modo, no aparece ese retrato de, los personajes que allí viven, que allí participan de su cotidiano, de generación en generación, no digamos. Ni en el mapa la isla Exacto, Paulino, ¿no? sí. Sí. Lo que nos está pasando ahora en las primeras proyecciones, en este ida y vuelta, ¿no? Que empieza el público, más allá de dar a conocer la obra de Conti, ¿no? Como la vigencia, y también de una región, de una zona, se está dando que también hay un cambio generacional, ¿no? Entonces, por suerte, en los últimos años hay un montón de organizaciones y de presencia un poco más en la región, artísticas y sustentables y, digamos, con distintas tareas para la preservación, para la identidad también de esa zona. Y después nos pasó que empezamos a estar en vínculo con las hijas o los hijos de estos personajes que empiezan a tomar la posta en la isla, con la producción,
Mantener la tradición, ¿no? Mantiene la tradición, o del vino de la costa, o de las quintas, o de la producción de frutas, de verduras, ¿no? Entonces, está bueno porque desde nuestro lado, con los contenidos audiovisuales, capaz que también ayuda a generar como esa memoria, ¿no? O esa historia mucho más contemporáneo hoy, ¿no? Como que por suerte, como que también el debate que se va dando en la charla es, bueno, qué cosas se mantienen y qué cosas también están pasando nuevas. Y en particular con Silencio en la Ribera, que también se proyectó en el Cine Victoria, en Berisso, que también en el mismo marco, por los 46 años de la desaparición de Haroldo, el embarcadero de la isla Paulino, si no me equivoco, lleva su nombre ahora. Sí, eso se restituyó la placa que ya tenía su nombre. Ya tenía. Ya tenía y ahora, aprovechamos también, se proyectó en ese mismo homenaje y se restituyó la placa del embarcadero Haroldo Conti. Y también se están haciendo algunas actividades, ¿no? También vinculadas a la memoria, a derechos humanos. La isla Paulino hay un montón de recorrido para ir a pasear, a conocer. Digamos, yo también espero que conocerla a través de la película genere, ¿no? Como un circuito que quizás sea más turístico, ¿no? Pero como de conocer la región. Que esté la isla como parte de nuestro territorio, sí, en algún sentido, ¿no? Bueno, Pau, muchísimas gracias por haber venido al Mejor Plan. A aquellos que no la vieron y te están escuchando, atentos porque muy próximamente vamos a estar diciendo cuáles van a ser las próximas funciones de Silencio en la Ribera en la región. Así que atentos a esta peli. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Lía, y nos vamos a ir con el tráiler de la película. Vamos a ver el tráiler para quedarnos con ganas de ver la película y de leer la crónica de Haroldo Conti, que también puede estar visible y que de alguna manera narra con imágenes lo que es esa isla tan maravillosa. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene, así que a disfrutar del tráiler de Silencio en la Ribera. En la isla no quedó nada. Divagan unos por los estrechos senderos. Se cruzan como sombras dolientes. Se reconocen en el pasado y se confunden en lo presente. Los fantasmas y los tallarines nos retuvieron 3 días en la isla, 2 más del previsto. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, yo sé que consiste perenne, allá frente a Berisso, y que el que me desaparecí soy yo.